de los nobles aprovecharse del trabajo de la gente corriente. ¿Y usted es noble? ¿Pero de qué estás A hablando? quien lo confirme. ¿Quién? Haga venir ahora mismo a mi hermano. ¿Ves? Mira lo que ha conseguido. Que mi mejor amigo dude de mí, pero que es su hermano y esa mujer. Valientes testigos se buscan. ¿Y por qué iba a querer doña Enriqueta apoyar a Mateo? Estamos hablando del agua de Colonia, Nicolás. ¿Quién la hizo? Tilde. ¿Por qué? ¿Porque lleva desde el principio tratando de meterle las narices en nuestro negocio? Atanasio, me has visto trabajar en esa muestra día y noche. A veces con más tino. Pues, ¿de quién va a ser si no, por el amor de Dios? ¿Cuándo has visto a tu esposa trabajar tanto como trabaja? A veces con menos, pero lo cierto es que tú sabes que al final mi trabajo dio resultado. ¿Es tuyo o yo? Porque la conoces de más tiempo que a mí. O porque la conoces mejor que a mí. De más... No necesito verla. Me basta con su palabra. ¿Lo suficiente para creer que me he apropiado de su trabajo? Ya veo que este negocio que iniciamos con tanta ilusión, por lo menos por mi parte, carece de sentido ninguno. Venía a hacer una visita. A estas horas de la noche, pues ya puede... ¿A dónde se cree que va? De darse la media vuelta. Aquí no es bien recibido. ¿Quién le ha visto y quién le ve, don José Luis? El paso. Como si usted fuese un vulgar lacayo. No voy a permitir que entre ustedes. Para lo que ha quedado. Para impedirme... Desde en mi casa y menos a estas horas. Así que váyase o aténgase a las consecuencias. Mira, Venido. pues debería hacerlo. Porque vengo a hablar con alguien que sí tiene... No he venido aquí a echar el rato con usted discutiendo. Me importa un ardite a lo que ella... Mando en esta casa su hijo, el duque. No la tengo. Pero por fortuna para este valle... Si tuviera audiencia con él, yo lo sabría. Rafael no se parece en nada a su padre. Y eso le hace pensar que le recibirá. Por las rencillas y preocuparse por el interés común. Pues resulta que el señor Duque, Supuesto que sí. Es un hombre mucho más cuerdo, capaz de olvidar... que se ha retirado ya a sus aposentos con su hija y ha dado orden de que no se le moleste, tampoco avanzaría ni un solo paso más. ¿Me va a impedir usted? Pues si quiere comprobarlo, podemos... Y aunque no fuera así, ¿Usted el paso? no solo eso, también le voy a ordenar de buenos modos. A doña Enriqueta. Últimamente los Galvez de Aguirre están utilizando a las mujeres. Que se vaya. Pensé que mandaría a mujeres para hacer el trabajo de los hombres. Pues aquí me tiene a mí. O de utilizar a las damas de esta manera. Aunque ni siquiera su padre, el difunto don Antonio, hubiese caído tan bajo. Ese hombre era... Disfruta usted jugando con mi paciencia, ¿verdad? Disfrute por esta noche. Así que lárguese. José Luis, disfruto de tantas cosas. Pues se acabó el... o le echaré a la fuerza. ¿Usted? No necesito... Usted no sabe lo que está ocurriendo en su casa, ¿verdad? ¿Quiere comprobarlo? ¿Verdad? Debe de ser la única de qué. ¿De quién está detrás de los contratos que ha sellado la única persona de esta casa que no está enterada? Rafael. Esos que supuestamente les va a salvar de la ruina. Puede preguntárselo a cualquier criada. Pero ya que estoy yo aquí, se lo diré encantado. ¿Y quién se supone que está? La verdadera señora de esta casa. Eso no es posible. Doña Enriqueta. Pregunte, pregunte. Es ella quien, en nombre de su familia... Ay, José Luis,
Si está mendigando a quien quiera escuchar, que compren cualquier partida de su cosecha. Verdadera lástima por usted. Usted que lo ha tenido todo. Dueño y señor de este barrio. Lo siento mucho. Que usted no esté enterado de nada. Allí de sus gentes. Relegado a esto. Fuera de aquí. Demuestra el desprecio de su familia. En cualquier momento, mañana volveré para hablar con su hijo. Le arrinconan como un trasto viejo. Fuera, le digo. Y espero, por el bien de todos, que me reciba. Este tramo de Valle Salvaje funciona especialmente bien porque convierte varios conflictos separados en una misma pregunta. ¿Qué hace una persona cuando por fin descubre la verdad sobre alguien en quien confió? Rafael responde buscando justicia. Mercedes pone límites. Rosalía intenta decidir si todavía puede construir un futuro dentro del lugar donde sufrió. Luisa continúa sosteniendo emocionalmente a los demás mientras sus propios sentimientos empiezan a desbordarse. Y Victoria adopta una postura tan ambigua que resulta imposible saber todavía si estamos viendo una recaída o una maniobra inteligente. Para mí, Rafael es quien muestra la evolución más significativa. Cuando tiene a Dámaso entre sus manos, podría dejarse dominar por la rabia, pero decide detenerse y confiar en la justicia. Eso no elimina su dolor, pero sí marca una diferencia fundamental entre ambos hombres. Dámaso, en cambio, sigue demostrando que su mayor arma no es la fuerza, sino la manipulación. Incluso acorralado intenta convencer a los demás de que le deben algo, de que sin él no pueden sobrevivir o de que todavía comparten enemigos comunes. Y ahí está la idea que deja este capítulo. Expulsar a una persona de una casa puede ser fácil. Expulsar su influencia de la mente de quienes manipuló durante tanto tiempo es mucho más difícil. Ahora todas las miradas deberían estar sobre Victoria. Si está engañando a Dámaso, está jugando una partida peligrosísima. Pero si realmente piensa volver a aliarse con él, Mercedes y Rafael podrían descubrir que el enemigo al que creían derrotado todavía tiene una última oportunidad para volver a controlar el valle. Todo parecía indicar que Dámaso había llegado finalmente al punto de no retorno. Mercedes y Victoria ya habían tomado una decisión contundente. Querían que abandonara la casa de inmediato. Sus pertenencias estaban fuera. Su autoridad empezaba a desmoronarse. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había movido tantos hilos parecía quedarse sin una posición segura desde la que controlara a los demás. Pero Dámaso no acepta la derrota con facilidad. Cuando ambas le exigen marche, él intenta recuperar terreno recordándoles algo que considera fundamental. Según su versión, ellas no serían nada sin él. E incluso presume de haber sido quien sacó adelante la casa pequeña cuando atravesaba dificultades. Es una reacción muy propia de Dámaso. Cuando siente que pierde influencia, no pide perdón ni reconoce el daño causado. Recurre a la deuda emocional, al pasado y a la idea de que los demás deberían sentirse agradecidos. Es su manera de convertir cualquier relación en una cadena. Mercedes, sin embargo, le responde que está equivocado y ese enfrentamiento resulta importante porque Mercedes ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir colaborando con él. Incluso cuando Dámaso le recordó que todavía faltaba dar el golpe definitivo contra José Luis, ella rechazó continuar por ese camino. Ahora parece decidida a romper de verdad esa alianza. Pero entonces ocurre algo inesperado. Victoria busca posteriormente a Dámaso para hacerle una aclaración. Le asegura que no ha dejado de odiar ni por un segundo y el avance interpreta que probablemente se está refiriendo a José Luis. Fíjense en la diferencia entre Mercedes y Victoria. Mientras Mercedes muestra un rechazo abierto, Victoria introduce ambigüedad. Acaba de participar en la expulsión de Dámaso y sin embargo después se acerca a él para recordarle que su odio sigue intacto. Dámaso recibe esas palabras con evidente satisfacción y eso es precisamente lo inquietante porque si Victoria realmente sigue compartiendo con él el deseo de perjudicar a José Luis, Dámaso podría encontrar la grieta que necesita para regresar al juego. Pero el propio avance plantea otra posibilidad mucho más interesante, que Victoria esté fingiendo. Quizá acercarse a Dámaso sea una estrategia para mantenerlo vigilado, controlar sus movimientos y saber qué pretende hacer después. Esa lectura tendría bastante sentido considerando lo ocurrido con el bebé de Adriana.
Resulta difícil imaginar que Victoria pueda olvidar con tanta facilidad hasta donde llegó Damaso. Pero todavía no tenemos una confirmación y precisamente esa incertidumbre convierte el supuesto cambio de Victoria en el gran gancho del capítulo. ¿Sigue odiando realmente a José Luis hasta el punto de volver a colaborar con Damaso o está utilizando el odio como carnada para que él crea que todavía tiene una aliada? Sea cual sea la respuesta, Damaso interpreta el acercamiento como una señal favorable, tan favorable que esa misma noche aparece en la alcoba de Mercedes. La escena resulta inquietante desde el principio. Damaso ya ha sido rechazado. Le han pedido que se marche y aparentemente no debería seguir teniendo ningún poder dentro de la casa. Sin embargo, entra en el espacio privado de Mercedes para advertirle que deshacerse de él no será tan sencillo y ahí comprendemos que echar sus pertenencias fuera no basta para derrotarlo. Damaso todavía cree que conoce los secretos, debilidades y rencores de todos los que lo rodean. Mientras conserve esa información, seguirá intentando utilizarla para sobrevivir. Por eso, el verdadero peligro ya no está solamente en lo que pueda hacer físicamente, sino en su capacidad para enfrentar a unos contra otros. Mercedes quiere romper con él. Rafael quiere entregarlo a la justicia. Pedrito lo considera una amenaza. José Luis exige que desaparezca del valle y Victoria aparentemente también participó en su expulsión. Todos parecen volverse contra Damaso, pero basta con que una sola persona deje abierta una puerta para que vuelva a entrar. Y ahora esa puerta parece llevar el nombre de Victoria. Rafael ha llegado a un punto de la historia en el que ya no puede permitirse vivir entre medias verdades. Después de todo lo ocurrido, la insistencia de Bárbara y Luisa finalmente consigue que tome a su hijo en brazos y ese gesto aparentemente sencillo tiene una enorme carga emocional. No estamos viendo solamente a un hombre reconociendo a su heredero. Estamos viendo a Rafael intentando recuperar una parte de su vida que le fue arrebatada mediante una conspiración. Y lo más importante es que ahora quiere saberlo todo. No una versión suavizada, no una explicación conveniente, sino cada detalle de aquella noche del parto y de los días posteriores. Luisa y Bárbara terminan contándole lo sucedido. La explicación deja claro que detrás de todo existía un objetivo concreto, conseguir que Rafael se quedara sin heredero. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar para él. Rafael no necesita demasiadas pistas para llegar a una conclusión que resulta devastadora. Damaso estaba detrás de la operación. Fíjense en lo interesante de esta escena, porque Rafael no reacciona únicamente desde la rabia. Lo que aparece es una mezcla mucho más compleja de dolor, incredulidad y necesidad de justicia. Durante demasiado tiempo ha tenido que soportar las consecuencias de decisiones tomadas por otras personas y ahora descubre que incluso algo tan íntimo como el nacimiento de su hijo estuvo condicionado por una maniobra deliberada. Es imposible no sentir cierta impotencia al verlo enfrentarse a esa verdad. Pero precisamente por eso, el nacimiento de su hijo adquiere todavía más importancia. El niño representa algo que Damaso intentó destruir y que pese a todo ha sobrevivido. Rafael puede estar herido, puede estar enfadado y puede sentirse traicionado, pero ahora tiene delante una razón para levantarse y esa razón cambia la naturaleza de su enfrentamiento con Damaso. Mientras tanto, la historia nos recuerda que el daño provocado por Damaso no se limita a una sola persona. Sus decisiones han dejado heridas en distintas familias. Y han puesto a demasiados personajes en situaciones límite. Rafael empieza a comprender que enfrentarse a él no será simplemente una cuestión personal. Hay una cadena completa de consecuencias que debe ser reparada y allí aparece una de las claves emocionales de este tramo. Rafael ya no está dispuesto a aceptar explicaciones a medias. Quiere comprender por qué ocurrió todo y sobre todo quién tomó cada decisión. Esa búsqueda de la verdad puede parecer sencilla, pero en un valle donde prácticamente todos esconden algo, descubrir la verdad significa también abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo más potente es que Rafael ya tiene una pieza fundamental en sus manos. Sabe que Damaso está detrás de la conspiración. A partir de este momento, la relación entre ambos deja de ser una lucha de sospechas para convertirse en un enfrentamiento directo. Y mientras Rafael intenta asimilar que su propia familia estuvo en peligro por culpa de Damaso, otra trama empieza a mostrar que el corazón tampoco sabe obedecer las reglas, porque justo cuando parece que algunas heridas empiezan a cerrarse, Manuela y Alejo han cometido. Este tramo de Valle Salvaje funciona especialmente bien porque convierte varios conflictos separados en una misma pregunta. ¿Qué hace una persona cuando por fin descubre la verdad sobre alguien en quien confió? Rafael responde buscando justicia.
Mercedes pone límites. Rosalía intenta decidir si todavía puede construir un futuro dentro del lugar donde sufrió. Luisa continúa sosteniendo emocionalmente a los demás mientras sus propios sentimientos empiezan a desbordarse. Y Victoria adopta una postura tan ambigua que resulta imposible saber todavía si estamos viendo una recaída o una maniobra inteligente. Para mí, Rafael es quien muestra la evolución más significativa. Cuando tiene a Dámaso entre sus manos, podría dejarse dominar por la rabia, pero decide detenerse y confiar en la justicia. Eso no elimina su dolor, pero sí marca una diferencia fundamental entre ambos hombres. Dámaso, en cambio, sigue demostrando que su mayor arma no es la fuerza, sino la manipulación. Incluso acorralado intenta convencer a los demás de que le deben algo, de que sin él no pueden sobrevivir o de que todavía comparten enemigos comunes. Y ahí está la idea que deja este capítulo. Expulsar a una persona de una casa puede ser fácil. Expulsar su influencia de la mente de quienes manipuló durante tanto tiempo es mucho más difícil. Ahora todas las miradas deberían estar sobre Victoria. Si está engañando a Dámaso, está jugando una partida peligrosísima. Pero si realmente piensa volver a aliarse con él, Mercedes y Rafael podrían descubrir que el enemigo al que creían derrotado todavía tiene una última oportunidad para volver a controlar el valle. Todo parecía indicar que Dámaso había llegado finalmente al punto de no retorno. Mercedes y Victoria ya habían tomado una decisión contundente. Querían que abandonara la casa de inmediato. Sus pertenencias estaban fuera. Su autoridad empezaba a desmoronarse. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había movido tantos hilos parecía quedarse sin una posición segura desde la que controlara a los demás. Pero Dámaso no acepta la derrota con facilidad. Cuando ambas le exigen marche, él intenta recuperar terreno recordándoles algo que considera fundamental. Según su versión, ellas no serían nada sin él. E incluso presume de haber sido quien sacó adelante la casa pequeña cuando atravesaba dificultades. Es una reacción muy propia de Dámaso. Cuando siente que pierde influencia, no pide perdón ni reconoce el daño causado. Recurre a la deuda emocional, al pasado y a la idea de que los demás deberían sentirse agradecidos. Es su manera de convertir cualquier relación en una cadena. Mercedes, sin embargo, le responde que está equivocado y ese enfrentamiento resulta importante porque Mercedes ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir colaborando con él. Incluso cuando Dámaso le recordó que todavía faltaba dar el golpe definitivo contra José Luis, ella rechazó continuar por ese camino. Ahora parece decidida a romper de verdad esa alianza. Pero entonces ocurre algo inesperado. Victoria busca posteriormente a Dámaso para hacerle una aclaración. Le asegura que no ha dejado de odiar ni por un segundo y el avance interpreta que probablemente se está refiriendo a José Luis. Fíjense en la diferencia entre Mercedes y Victoria. Mientras Mercedes muestra un rechazo abierto, Victoria introduce ambigüedad. Acaba de participar en la expulsión de Dámaso y sin embargo después se acerca a él para recordarle que su odio sigue intacto. Dámaso recibe esas palabras con evidente satisfacción y eso es precisamente lo inquietante porque si Victoria realmente sigue compartiendo con él el deseo de perjudicar a José Luis, Dámaso podría encontrar la grieta que necesita para regresar al juego. Pero el propio avance plantea otra posibilidad mucho más interesante, que Victoria esté fingiendo. Quizá acercarse a Dámaso sea una estrategia para mantenerlo vigilado, controlar sus movimientos y saber qué pretende hacer después. Esa lectura tendría bastante sentido considerando lo ocurrido con el bebé de Adriana. Resulta difícil imaginar que Victoria pueda olvidar con tanta facilidad hasta donde llegó Dámaso. Pero todavía no tenemos una confirmación y precisamente esa incertidumbre convierte el supuesto cambio de Victoria en el gran gancho del capítulo. ¿Sigue odiando realmente a José Luis hasta el punto de volver a colaborar con Dámaso o está utilizando el odio como carnada para que él crea que todavía tiene una aliada? Sea cual sea la respuesta, Dámaso interpreta el acercamiento como una señal favorable, tan favorable que esa misma noche aparece en la alcoba de Mercedes. La escena resulta inquietante desde el principio. Dámaso ya ha sido rechazado. Le han pedido que se marche y aparentemente no debería seguir teniendo ningún poder dentro de la casa. Sin embargo, entra en el espacio privado de Mercedes para advertirle que deshacerse de él no será tan sencillo y ahí comprendemos que echar sus pertenencias fuera no basta para derrotarlo. Dámaso todavía cree que conoce los secretos, debilidades y rencores de todos los que lo rodean. Mientras conserve esa información, seguirá intentando utilizarla para sobrevivir.
Por eso, el verdadero peligro ya no está solamente en lo que pueda hacer físicamente, sino en su capacidad para enfrentar a unos contra otros. Mercedes quiere romper con él. Rafael quiere entregarlo a la justicia. Pedrito lo considera una amenaza. José Luis exige que desaparezca del valle y Victoria aparentemente también participó en su expulsión. Todos parecen volverse contra Dámaso, pero basta con que una sola persona deje abierta una puerta para que vuelva a entrar. Y ahora esa puerta parece llevar el nombre de Victoria. Rafael ha llegado a un punto de la historia en el que ya no puede permitirse vivir entre medias verdades. Después de todo lo ocurrido, la insistencia de Bárbara y Luisa finalmente consigue que tome a su hijo en brazos y ese gesto aparentemente sencillo tiene una enorme carga emocional. No estamos viendo solamente a un hombre reconociendo a su heredero. Estamos viendo a Rafael intentando recuperar una parte de su vida que le fue arrebatada mediante una conspiración. Y lo más importante es que ahora quiere saberlo todo. No una versión suavizada, no una explicación conveniente, sino cada detalle de aquella noche del parto y de los días posteriores. Luisa y Bárbara terminan contándole lo sucedido. La explicación deja claro que detrás de todo existía un objetivo concreto, conseguir que Rafael se quedara sin heredero. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar para él. Rafael no necesita demasiadas pistas para llegar a una conclusión que resulta devastadora. Dámaso estaba detrás de la operación. Fíjense en lo interesante de esta escena, porque Rafael no reacciona únicamente desde la rabia. Lo que aparece es una mezcla mucho más compleja de dolor, incredulidad y necesidad de justicia. Durante demasiado tiempo ha tenido que soportar las consecuencias de decisiones tomadas por otras personas y ahora descubre que incluso algo tan íntimo como el nacimiento de su hijo estuvo condicionado por una maniobra deliberada. Es imposible no sentir cierta impotencia al verlo enfrentarse a esa verdad. Pero precisamente por eso, el nacimiento de su hijo adquiere todavía más importancia. El niño representa algo que Dámaso intentó destruir y que pese a todo ha sobrevivido. Rafael puede estar herido, puede estar enfadado y puede sentirse traicionado, pero ahora tiene delante una razón para levantarse y esa razón cambia la naturaleza de su enfrentamiento con Dámaso. Mientras tanto, la historia nos recuerda que el daño provocado por Dámaso no se limita a una sola persona. Sus decisiones han dejado heridas en distintas familias. Y han puesto a demasiados personajes en situaciones límite. Rafael empieza a comprender que enfrentarse a él no será simplemente una cuestión personal. Hay una cadena completa de consecuencias que debe ser reparada y allí aparece una de las claves emocionales de este tramo. Rafael ya no está dispuesto a aceptar explicaciones a medias. Quiere comprender por qué ocurrió todo y sobre todo quién tomó cada decisión. Esa búsqueda de la verdad puede parecer sencilla, pero en un valle donde prácticamente todos esconden algo, descubrir la verdad significa también abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo más potente es que Rafael ya tiene una pieza fundamental en sus manos. Sabe que Dámaso está detrás de la conspiración. A partir de este momento, la relación entre ambos deja de ser una lucha de sospechas para convertirse en un enfrentamiento directo. Y mientras Rafael intenta asimilar que su propia familia estuvo en peligro por culpa de Dámaso, otra trama empieza a mostrar que el corazón tampoco sabe obedecer las reglas, porque justo cuando parece que algunas heridas empiezan a cerrarse, Manuela y Alejo han cometido. Este tramo de Valle Salvaje funciona especialmente bien porque convierte varios conflictos separados en una misma pregunta. ¿Qué hace una persona cuando por fin descubre la verdad sobre alguien en quien confió? Rafael responde buscando justicia. Mercedes pone límites. Rosalía intenta decidir si todavía puede construir un futuro dentro del lugar donde sufrió. Luisa continúa sosteniendo emocionalmente a los demás mientras sus propios sentimientos empiezan a desbordarse. Y Victoria adopta una postura tan ambigua que resulta imposible saber todavía si estamos viendo una recaída o una maniobra inteligente. Para mí, Rafael es quien muestra la evolución más significativa. Cuando tiene a Dámaso entre sus manos, podría dejarse dominar por la rabia, pero decide detenerse y confiar en la justicia. Eso no elimina su dolor, pero sí marca una diferencia fundamental entre ambos hombres. Dámaso, en cambio, sigue demostrando que su mayor arma no es la fuerza, sino la manipulación. Incluso acorralado intenta convencer a los demás de que le deben algo, de que sin él no pueden sobrevivir o de que todavía comparten enemigos comunes. Y ahí está la idea que deja este capítulo. Expulsar a una persona de una casa puede ser fácil.
Expulsar su influencia de la mente de quienes manipuló durante tanto tiempo es mucho más difícil. Ahora todas las miradas deberían estar sobre Victoria. Si está engañando a Damaso, está jugando una partida peligrosísima. Pero si realmente piensa volver a aliarse con él, Mercedes y Rafael podrían descubrir que el enemigo al que creían derrotado todavía tiene una última oportunidad para volver a controlar el valle. Todo parecía indicar que Damaso había llegado finalmente al punto de no retorno. Mercedes y Victoria ya habían tomado una decisión contundente. Querían que abandonara la casa de inmediato. Sus pertenencias estaban fuera. Su autoridad empezaba a desmoronarse. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había movido tantos hilos parecía quedarse sin una posición segura desde la que controlara a los demás. Pero Damaso no acepta la derrota con facilidad. Cuando ambas le exigen marche, él intenta recuperar terreno recordándoles algo que considera fundamental. Según su versión, ellas no serían nada sin él. E incluso presume de haber sido quien sacó adelante la casa pequeña cuando atravesaba dificultades. Es una reacción muy propia de Damaso. Cuando siente que pierde influencia, no pide perdón ni reconoce el daño causado. Recurre a la deuda emocional, al pasado y a la idea de que los demás deberían sentirse agradecidos. Es su manera de convertir cualquier relación en una cadena. Mercedes, sin embargo, le responde que está equivocado y ese enfrentamiento resulta importante porque Mercedes ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir colaborando con él. Incluso cuando Damaso le recordó que todavía faltaba dar el golpe definitivo contra José Luis, ella rechazó continuar por ese camino. Ahora parece decidida a romper de verdad esa alianza. Pero entonces ocurre algo inesperado. Victoria busca posteriormente a Damaso para hacerle una aclaración. Le asegura que no ha dejado de odiar ni por un segundo y el avance interpreta que probablemente se está refiriendo a José Luis. Fíjense en la diferencia entre Mercedes y Victoria. Mientras Mercedes muestra un rechazo abierto, Victoria introduce ambigüedad. Acaba de participar en la expulsión de Damaso y sin embargo después se acerca a él para recordarle que su odio sigue intacto. Damaso recibe esas palabras con evidente satisfacción y eso es precisamente lo inquietante porque si Victoria realmente sigue compartiendo con él el deseo de perjudicar a José Luis, Damaso podría encontrar la grieta que necesita para regresar al juego. Pero el propio avance plantea otra posibilidad mucho más interesante, que Victoria esté fingiendo. Quizá acercarse a Damaso sea una estrategia para mantenerlo vigilado, controlar sus movimientos y saber qué pretende hacer después. Esa lectura tendría bastante sentido considerando lo ocurrido con el bebé de Adriana. Resulta difícil imaginar que Victoria pueda olvidar con tanta facilidad hasta donde llegó Damaso. Pero todavía no tenemos una confirmación y precisamente esa incertidumbre convierte el supuesto cambio de Victoria en el gran gancho del capítulo. ¿Sigue odiando realmente a José Luis hasta el punto de volver a colaborar con Damaso o está utilizando el odio como carnada para que él crea que todavía tiene una aliada? Sea cual sea la respuesta, Damaso interpreta el acercamiento como una señal favorable, tan favorable que esa misma noche aparece en la alcoba de Mercedes. La escena resulta inquietante desde el principio. Damaso ya ha sido rechazado. Le han pedido que se marche y aparentemente no debería seguir teniendo ningún poder dentro de la casa. Sin embargo, entra en el espacio privado de Mercedes para advertirle que deshacerse de él no será tan sencillo y ahí comprendemos que echar sus pertenencias fuera no basta para derrotarlo. Damaso todavía cree que conoce los secretos, debilidades y rencores de todos los que lo rodean. Mientras conserve esa información, seguirá intentando utilizarla para sobrevivir. Por eso, el verdadero peligro ya no está solamente en lo que pueda hacer físicamente, sino en su capacidad para enfrentar a unos contra otros. Mercedes quiere romper con él. Rafael quiere entregarlo a la justicia. Pedrito lo considera una amenaza. José Luis exige que desaparezca del valle y Victoria aparentemente también participó en su expulsión. Todos parecen volverse contra Damaso, pero basta con que una sola persona deje abierta una puerta para que vuelva a entrar. Y ahora esa puerta parece llevar el nombre de Victoria. Rafael ha llegado a un punto de la historia en el que ya no puede permitirse vivir entre medias verdades. Después de todo lo ocurrido, la insistencia de Bárbara y Luisa finalmente consigue que tome a su hijo en brazos y ese gesto aparentemente sencillo tiene una enorme carga emocional. No estamos viendo solamente a un hombre reconociendo a su heredero. Estamos viendo a Rafael intentando recuperar una parte de su vida que le fue arrebatada mediante una conspiración.
Y lo más importante es que ahora quiere saberlo todo. No una versión suavizada, no una explicación conveniente, sino cada detalle de aquella noche del parto y de los días posteriores. Luisa y Bárbara terminan contándole lo sucedido. La explicación deja claro que detrás de todo existía un objetivo concreto, conseguir que Rafael se quedara sin heredero. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar para él. Rafael no necesita demasiadas pistas para llegar a una conclusión que resulta devastadora. Dámaso estaba detrás de la operación. Fíjense en lo interesante de esta escena, porque Rafael no reacciona únicamente desde la rabia. Lo que aparece es una mezcla mucho más compleja de dolor, incredulidad y necesidad de justicia. Durante demasiado tiempo ha tenido que soportar las consecuencias de decisiones tomadas por otras personas y ahora descubre que incluso algo tan íntimo como el nacimiento de su hijo estuvo condicionado por una maniobra deliberada. Es imposible no sentir cierta impotencia al verlo enfrentarse a esa verdad. Pero precisamente por eso, el nacimiento de su hijo adquiere todavía más importancia. El niño representa algo que Dámaso intentó destruir y que pese a todo ha sobrevivido. Rafael puede estar herido, puede estar enfadado y puede sentirse traicionado, pero ahora tiene delante una razón para levantarse y esa razón cambia la naturaleza de su enfrentamiento con Dámaso. Mientras tanto, la historia nos recuerda que el daño provocado por Dámaso no se limita a una sola persona. Sus decisiones han dejado heridas en distintas familias. Y han puesto a demasiados personajes en situaciones límite. Rafael empieza a comprender que enfrentarse a él no será simplemente una cuestión personal. Hay una cadena completa de consecuencias que debe ser reparada y allí aparece una de las claves emocionales de este tramo. Rafael ya no está dispuesto a aceptar explicaciones a medias. Quiere comprender por qué ocurrió todo y sobre todo quién tomó cada decisión. Esa búsqueda de la verdad puede parecer sencilla, pero en un valle donde prácticamente todos esconden algo, descubrir la verdad significa también abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo más potente es que Rafael ya tiene una pieza fundamental en sus manos. Sabe que Dámaso está detrás de la conspiración. A partir de este momento, la relación entre ambos deja de ser una lucha de sospechas para convertirse en un enfrentamiento directo. Y mientras Rafael intenta asimilar que su propia familia estuvo en peligro por culpa de Dámaso, otra trama empieza a mostrar que el corazón tampoco sabe obedecer las reglas, porque justo cuando parece que algunas heridas empiezan a cerrarse, Manuela y Alejo han cometido. Este tramo de Valle Salvaje funciona especialmente bien porque convierte varios conflictos separados en una misma pregunta. ¿Qué hace una persona cuando por fin descubre la verdad sobre alguien en quien confió? Rafael responde buscando justicia. Mercedes pone límites. Rosalía intenta decidir si todavía puede construir un futuro dentro del lugar donde sufrió. Luisa continúa sosteniendo emocionalmente a los demás mientras sus propios sentimientos empiezan a desbordarse. Y Victoria adopta una postura tan ambigua que resulta imposible saber todavía si estamos viendo una recaída o una maniobra inteligente. Para mí, Rafael es quien muestra la evolución más significativa. Cuando tiene a Dámaso entre sus manos, podría dejarse dominar por la rabia, pero decide detenerse y confiar en la justicia. Eso no elimina su dolor, pero sí marca una diferencia fundamental entre ambos hombres. Dámaso, en cambio, sigue demostrando que su mayor arma no es la fuerza, sino la manipulación. Incluso acorralado intenta convencer a los demás de que le deben algo, de que sin él no pueden sobrevivir o de que todavía comparten enemigos comunes. Y ahí está la idea que deja este capítulo. Expulsar a una persona de una casa puede ser fácil. Expulsar su influencia de la mente de quienes manipuló durante tanto tiempo es mucho más difícil. Ahora todas las miradas deberían estar sobre Victoria. Si está engañando a Dámaso, está jugando una partida peligrosísima. Pero si realmente piensa volver a aliarse con él, Mercedes y Rafael podrían descubrir que el enemigo al que creían derrotado todavía tiene una última oportunidad para volver a controlar el valle. Todo parecía indicar que Dámaso había llegado finalmente al punto de no retorno. Mercedes y Victoria ya habían tomado una decisión contundente. Querían que abandonara la casa de inmediato. Sus pertenencias estaban fuera. Su autoridad empezaba a desmoronarse. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había movido tantos hilos parecía quedarse sin una posición segura desde la que controlara a los demás. Pero Dámaso no acepta la derrota con facilidad. Cuando ambas le exigen marche, él intenta recuperar terreno recordándoles algo que considera fundamental. Según su versión, ellas no serían nada sin él.
e incluso presume de haber sido quien sacó adelante la casa pequeña cuando atravesaba dificultades. Es una reacción muy propia de Dámaso. Cuando siente que pierde influencia, no pide perdón ni reconoce el daño causado. Recurre a la deuda emocional, al pasado y a la idea de que los demás deberían sentirse agradecidos. Es su manera de convertir cualquier relación en una cadena. Mercedes, sin embargo, le responde que está equivocado y ese enfrentamiento resulta importante porque Mercedes ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir colaborando con él. Incluso cuando Dámaso le recordó que todavía faltaba dar el golpe definitivo contra José Luis, ella rechazó continuar por ese camino. Ahora parece decidida a romper de verdad esa alianza. Pero entonces ocurre algo inesperado. Victoria busca posteriormente a Dámaso para hacerle una aclaración. Le asegura que no ha dejado de odiar ni por un segundo y el avance interpreta que probablemente se está refiriendo a José Luis. Fíjense en la diferencia entre Mercedes y Victoria. Mientras Mercedes muestra un rechazo abierto, Victoria introduce ambigüedad. Acaba de participar en la expulsión de Dámaso y sin embargo después se acerca a él para recordarle que su odio sigue intacto. Dámaso recibe esas palabras con evidente satisfacción y eso es precisamente lo inquietante porque si Victoria realmente sigue compartiendo con él el deseo de perjudicar a José Luis, Dámaso podría encontrar la grieta que necesita para regresar al juego. Pero el propio avance plantea otra posibilidad mucho más interesante, que Victoria esté fingiendo. Quizá acercarse a Dámaso sea una estrategia para mantenerlo vigilado, controlar sus movimientos y saber qué pretende hacer después. Esa lectura tendría bastante sentido considerando lo ocurrido con el bebé de Adriana. Resulta difícil imaginar que Victoria pueda olvidar con tanta facilidad hasta donde llegó Dámaso. Pero todavía no tenemos una confirmación y precisamente esa incertidumbre convierte el supuesto cambio de Victoria en el gran gancho del capítulo. ¿Sigue odiando realmente a José Luis hasta el punto de volver a colaborar con Dámaso o está utilizando el odio como carnada para que él crea que todavía tiene una aliada? Sea cual sea la respuesta, Dámaso interpreta el acercamiento como una señal favorable, tan favorable que esa misma noche aparece en la alcoba de Mercedes. La escena resulta inquietante desde el principio. Dámaso ya ha sido rechazado. Le han pedido que se marche y aparentemente no debería seguir teniendo ningún poder dentro de la casa. Sin embargo, entra en el espacio privado de Mercedes para advertirle que deshacerse de él no será tan sencillo y ahí comprendemos que echar sus pertenencias fuera no basta para derrotarlo. Dámaso todavía cree que conoce los secretos, debilidades y rencores de todos los que lo rodean. Mientras conserve esa información, seguirá intentando utilizarla para sobrevivir. Por eso, el verdadero peligro ya no está solamente en lo que pueda hacer físicamente, sino en su capacidad para enfrentar a unos contra otros. Mercedes quiere romper con él. Rafael quiere entregarlo a la justicia. Pedrito lo considera una amenaza. José Luis exige que desaparezca del valle y Victoria aparentemente también participó en su expulsión. Todos parecen volverse contra Dámaso, pero basta con que una sola persona deje abierta una puerta para que vuelva a entrar. Y ahora esa puerta parece llevar el nombre de Victoria. Rafael ha llegado a un punto de la historia en el que ya no puede permitirse vivir entre medias verdades. Después de todo lo ocurrido, la insistencia de Bárbara y Luisa finalmente consigue que tome a su hijo en brazos y ese gesto aparentemente sencillo tiene una enorme carga emocional. No estamos viendo solamente a un hombre reconociendo a su heredero. Estamos viendo a Rafael intentando recuperar una parte de su vida que le fue arrebatada mediante una conspiración. Y lo más importante es que ahora quiere saberlo todo. No una versión suavizada, no una explicación conveniente, sino cada detalle de aquella noche del parto y de los días posteriores. Luisa y Bárbara terminan contándole lo sucedido. La explicación deja claro que detrás de todo existía un objetivo concreto, conseguir que Rafael se quedara sin heredero. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar para él. Rafael no necesita demasiadas pistas para llegar a una conclusión que resulta devastadora. Dámaso estaba detrás de la operación. Fíjense en lo interesante de esta escena, porque Rafael no reacciona únicamente desde la rabia. Lo que aparece es una mezcla mucho más compleja de dolor, incredulidad y necesidad de justicia. Durante demasiado tiempo ha tenido que soportar las consecuencias de decisiones tomadas por otras personas y ahora descubre que incluso algo tan íntimo como el nacimiento de su hijo estuvo condicionado por una maniobra deliberada. Es imposible no sentir cierta impotencia al verlo enfrentarse a esa verdad. Pero precisamente por eso,
el nacimiento de su hijo adquiere todavía más importancia. El niño representa algo que Dámaso intentó destruir y que pese a todo ha sobrevivido. Rafael puede estar herido, puede estar enfadado y puede sentirse traicionado, pero ahora tiene delante una razón para levantarse y esa razón cambia la naturaleza de su enfrentamiento con Dámaso. Mientras tanto, la historia nos recuerda que el daño provocado por Dámaso no se limita a una sola persona. Sus decisiones han dejado heridas en distintas familias. Y han puesto a demasiados personajes en situaciones límite. Rafael empieza a comprender que enfrentarse a él no será simplemente una cuestión personal. Hay una cadena completa de consecuencias que debe ser reparada y allí aparece una de las claves emocionales de este tramo. Rafael ya no está dispuesto a aceptar explicaciones a medias. Quiere comprender por qué ocurrió todo y sobre todo quién tomó cada decisión. Esa búsqueda de la verdad puede parecer sencilla, pero en un valle donde prácticamente todos esconden algo, descubrir la verdad significa también abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo más potente es que Rafael ya tiene una pieza fundamental en sus manos. Sabe que Dámaso está detrás de la conspiración. A partir de este momento, la relación entre ambos deja de ser una lucha de sospechas para convertirse en un enfrentamiento directo. Y mientras Rafael intenta asimilar que su propia familia estuvo en peligro por culpa de Dámaso, otra trama empieza a mostrar que el corazón tampoco sabe obedecer las reglas, porque justo cuando parece que algunas heridas empiezan a cerrarse, Manuela y Alejo han cometido derrota con facilidad. Cuando ambas le exigen marche, él intenta recuperar terreno recordándoles algo que considera fundamental. Según su versión, ellas no serían nada sin él. E incluso presume de haber sido quien sacó adelante la casa pequeña cuando atravesaba dificultades. Es una reacción muy propia de Dámaso. Cuando siente que pierde influencia, no pide perdón ni reconoce el daño causado. Recurre a la deuda emocional, al pasado y a la idea de que los demás deberían sentirse agradecidos. Es su manera de convertir cualquier relación en una cadena. Mercedes, sin embargo, le responde que está equivocado y ese enfrentamiento resulta importante porque Mercedes ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir colaborando con él. Incluso cuando Dámaso le recordó que todavía faltaba dar el golpe definitivo contra José Luis, ella rechazó continuar por ese camino. Ahora parece decidida a romper de verdad esa alianza. Pero entonces ocurre algo inesperado. Victoria busca posteriormente a Dámaso para hacerle una aclaración. Le asegura que no ha dejado de odiar ni por un segundo y el avance interpreta que probablemente se está refiriendo a José Luis. Fíjense en la diferencia entre Mercedes y Victoria. Mientras Mercedes muestra un rechazo abierto, Victoria introduce ambigüedad. Acaba de participar en la expulsión de Dámaso y sin embargo después se acerca a él para recordarle que su odio sigue intacto. Dámaso recibe esas palabras con evidente satisfacción y eso es precisamente lo inquietante porque si Victoria realmente sigue compartiendo con él el deseo de perjudicar a José Luis, Dámaso podría encontrar la grieta que necesita para regresar al juego. Pero el propio avance plantea otra posibilidad mucho más interesante, que Victoria esté fingiendo. Quizá acercarse a Dámaso sea una estrategia para mantenerlo vigilado, controlar sus movimientos y saber qué pretende hacer después. Esa lectura tendría bastante sentido considerando lo ocurrido con el bebé de Adriana. Resulta difícil imaginar que Victoria pueda olvidar con tanta facilidad hasta donde llegó Dámaso. Pero todavía no tenemos una confirmación y precisamente esa incertidumbre convierte el supuesto cambio de Victoria en el gran gancho del capítulo. ¿Sigue odiando realmente a José Luis hasta el punto de volver a colaborar con Dámaso o está utilizando el odio como carnada para que él crea que todavía tiene una aliada? Sea cual sea la respuesta, Dámaso interpreta el acercamiento como una señal favorable, tan favorable que esa misma noche aparece en la alcoba de Mercedes. La escena resulta inquietante desde el principio. Dámaso ya ha sido rechazado. Le han pedido que se marche y aparentemente no debería seguir teniendo ningún poder dentro de la casa. Sin embargo, entra en el espacio privado de Mercedes para advertirle que deshacerse de él no será tan sencillo y ahí comprendemos que echar sus pertenencias fuera no basta para derrotarlo. Dámaso todavía cree que conoce los secretos, debilidades y rencores de todos los que lo rodean. Mientras conserve esa información, seguirá intentando utilizarla para sobrevivir. Por eso, el verdadero peligro ya no está solamente en lo que pueda hacer físicamente, sino en su capacidad para enfrentar a unos contra otros. Mercedes quiere romper con él. Rafael quiere entregarlo a la justicia. Pedrito lo considera una amenaza.
José Luis exige que desaparezca del valle y Victoria aparentemente también participó en su expulsión. Todos parecen volverse contra Damaso, pero basta con que una sola persona deje abierta una puerta para que vuelva a entrar. Y ahora esa puerta parece llevar el nombre de Victoria. Rafael ha llegado a un punto de la historia en el que ya no puede permitirse vivir entre medias verdades. Después de todo lo ocurrido, la insistencia de Bárbara y Luisa finalmente consigue que tome a su hijo en brazos y ese gesto aparentemente sencillo tiene una enorme carga emocional. No estamos viendo solamente a un hombre reconociendo a su heredero. Estamos viendo a Rafael intentando recuperar una parte de su vida que le fue arrebatada mediante una conspiración. Y lo más importante es que ahora quiere saberlo todo. No una versión suavizada, no una explicación conveniente, sino cada detalle de aquella noche del parto y de los días posteriores. Luisa y Bárbara terminan contándole lo sucedido. La explicación deja claro que detrás de todo existía un objetivo concreto, conseguir que Rafael se quedara sin heredero. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar para él. Rafael no necesita demasiadas pistas para llegar a una conclusión que resulta devastadora. Damaso estaba detrás de la operación. Fíjense en lo interesante de esta escena, porque Rafael no reacciona únicamente desde la rabia. Lo que aparece es una mezcla mucho más compleja de dolor, incredulidad y necesidad de justicia. Durante demasiado tiempo ha tenido que soportar las consecuencias de decisiones tomadas por otras personas y ahora descubre que incluso algo tan íntimo como el nacimiento de su hijo estuvo condicionado por una maniobra deliberada. Es imposible no sentir cierta impotencia al verlo enfrentarse a esa verdad. Pero precisamente por eso, el nacimiento de su hijo adquiere todavía más importancia. El niño representa algo que Damaso intentó destruir y que pese a todo ha sobrevivido. Rafael puede estar herido, puede estar enfadado y puede sentirse traicionado, pero ahora tiene delante una razón para levantarse y esa razón cambia la naturaleza de su enfrentamiento con Damaso. Mientras tanto, la historia nos recuerda que el daño provocado por Damaso no se limita a una sola persona. Sus decisiones han dejado heridas en distintas familias. Y han puesto a demasiados personajes en situaciones límite. Rafael empieza a comprender que enfrentarse a él no será simplemente una cuestión personal. Hay una cadena completa de consecuencias que debe ser reparada y allí aparece una de las claves emocionales de este tramo. Rafael ya no está dispuesto a aceptar explicaciones a medias. Quiere comprender por qué ocurrió todo y sobre todo quién tomó cada decisión. Esa búsqueda de la verdad puede parecer sencilla, pero en un valle donde prácticamente todos esconden algo, descubrir la verdad significa también abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Lo más potente es que Rafael ya tiene una pieza fundamental en sus manos. Sabe que Damaso está detrás de la conspiración. A partir de este momento, la relación entre ambos deja de ser una lucha de sospechas para convertirse en un enfrentamiento directo. Y mientras Rafael intenta asimilar que su propia familia estuvo en peligro por culpa de Damaso, otra trama empieza a mostrar que el corazón tampoco sabe obedecer las reglas, porque justo cuando parece que algunas heridas empiezan a cerrarse, Manuela y Alejo han cometido